Colosenses capítulo 3, estamos en la serie de Colosenses 3. En esta ocasión vamos a comenzar la serie despojándonos del viejo hombre, relacionado con la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3. La serie comienza desde el verso 5, nosotros hemos hablado del verso 1 hasta el 4 y continúa con el versículo 5 de manera aplicativa. Pero en esta ocasión, como se dio la predicación en Santiago, quise aprovechar para que comenzáramos el tiempo desde los versículos 8 hasta el 11. Vamos a tomar toda la serie de todo lo que tenemos que hacer morir. Todos esos capítulos, todos esos versículos los vamos a tomar. Pero vamos a tomar en esta ocasión los versículos 8 hasta el 11. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Dios bendiga su palabra. Oremos. Oh Padre, al examinarnos y ver lo que tu palabra nos pide, al examinarnos y vernos, nos damos cuenta que nos falta mucho por parecernos a Cristo. Pero Padre, haznos ver nuestro pecado, haznos ver la necesidad de despojarnos, de deshacernos de esos hábitos pecaminosos que no te agradan a ti. Y ayúdanos a trabajar para revestirnos del nuevo hombre y poder parecernos cada vez más a Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Desde inicios de este año, uno de los temas más comentados en República Dominicana ha sido el caso Odebrecht. Esta empresa brasileña ha declarado ante jueces de los Estados Unidos que pagó a funcionarios dominicanos alrededor de $92 millones en sobornos para que le concedieran la contrata de diversos trabajos y edificaciones en República Dominicana y se vendieran a sobreprecio todos sus servicios. Es decir, que si, por ejemplo, una presa se construía, para dar un ejemplo, en $700 millones, ellos lo pusieron y consiguieron esa venta en $1,400 millones. Es decir, que tenemos dos problemas: no solo el sobreprecio, sino también el soborno que se dio para eso. Fue tal el descaro en todas sus transacciones que todavía no hay, ahora mismo, una sola persona investigada en nuestro país. Estamos hablando de funcionarios o de esas personas que se dijeron por escrito en Estados Unidos en una confesión que se entregó ese dinero. Y lo que primero viene a nuestro país, a nuestra mente, es un ardor, un sentimiento de indignación por dicho despojo, un robo al dinero de la República Dominicana. Y los días siguientes van a indicar si será la gota que rebosó la copa, el punto de inflexión de las exigencias del pueblo dominicano, o pasará al olvido como otro despojo más al erario público. Otro despojo. Y es duro, hermanos. Y esa situación nos viene en el país. Pero otro despojo, otra forma
de quitarse aparece aquí en esta noche y se nos pide hoy que hagamos con los pecados que nosotros tenemos y que hemos venido trabajando en nuestra vida cristiana. Ese es este justificado al hacer morir lo terrenal en nosotros. Hemos visto un llamado a reenfocar nuestra vida, a buscar continuamente las cosas de arriba, y qué bueno que se habló en esta mañana de que somos peregrinos y extranjeros. Tenemos un reenfoque, tenemos algo diferente, a detener nuestra vista en los valores espirituales que están fijos en el corazón del mediador exaltado y en base a su trabajo. Nosotros leímos y fue en los mensajes que dimos de los versículos 1 hasta el 4, que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y cuál era la razón básica para eso? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que en este sentido hay una base para la que nosotros hagamos un despojo que aparece en el versículo 5 y en el versículo 8, y otra vez se da por entendido en el versículo 9. Un despojo, un quitarse algo que debe existir en todo cristiano. Así que en primer lugar yo voy a tomar 3 puntos en esto. Yo voy a tomar la base del despojo o el quitarnos. ¿Qué es? ¿Sobre qué base nosotros tenemos que quitarnos cosas que están en nuestra forma de ser? En segundo lugar, el sujeto o la naturaleza del despojo. ¿Qué es lo que tenemos que quitar? Y en base a eso, en tercer punto, la aplicación del despojo. O sea, cómo podemos nosotros ir despojándonos de esas cosas que no agradan a Dios. La vamos a ver todas. En su mayoría vamos a tratar de que sean desglosadas, pero de manera especial, ya repetí la razón, porque estuvimos en una conferencia, por lo menos escuchándola el fin de semana, y esa conferencia, en la clase de la amabilidad del pastor Arocha y otros temas más que estuvieron ahí, los refiero a ellos, nada más se van a dar cuenta que es casi exactamente lo mismo, y aparte de las cosas que nosotros estamos trabajando. Así que en este sentido, Dios tiene que hablar a nuestros corazones. Dios quiere hablar a nuestros corazones. Y vamos a comenzar con el versículo 8 por las razones que yo les dije. Vamos a tratarlas todas, pero vamos a abarcar en el versículo 8. Y en esto yo quiero dar la primera observación de que aquí yo espero que nadie entienda que yo lo estoy diciendo de manera personal por él o por ella. Es una situación que todos tenemos pecados, donde tenemos que ir trabajando como un abanico, y a todos nos salpica de alguna que otra forma. Hay un temperamento y hay una forma que lo hace de una manera, y hay otro que lo hace de otra forma, pero casi siempre son diversos estilos en un mismo pecado. Y en la Biblia nos manda a todos a que nos despojemos de esos pecados. Dicho esa aclaración, nosotros podemos decir entonces que la Biblia nos da una base para despojarnos. No es cualquier persona que se puede despojar. No es como persona que puede quitar esos pecados. Esas personas que pueden trabajar, y analice que como nosotros seguimos hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, como en base a eso, todos los verbos donde aparecen ahí es en imperativo y es a tu persona y a mi persona. O sea, se nos pide y nosotros sabemos que necesitamos la ayuda de Dios, que sin Él nada podemos hacer, que solo en Él es la dependencia, que tenemos que orar y lo vamos a hacer. Todo eso. Pero quien tiene que trabajar con despojarte eres tú.
y yo. Dicho esto, entonces, en base a eso, nosotros podemos tener la base del despojo. Solo puede hacerlo un cristiano. Y eso Martin Lloyd-Jones lo enfatiza en el Sermón del Monte y en muchos otros temas. Es extraordinario cómo solamente puede hacerlo una persona nacida de nuevo. No hay nadie más que puede trabajar con ese tipo de cosas. Los otros pueden darle apariencia cosmética, o sea, darle un maquillaje. Pero no pueden trabajar con esos, con las situaciones. Y el mismo Colosenses lo dice en el capítulo 2, versículo 23, que era lo que los colosenses querían, los enemigos en Colosas querían. Y Pablo les dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es solo por Dios Espíritu Santo, es solo con una persona nacida de nuevo que se le puede trabajar. Es solamente personas que pertenecen al gimnasio de Dios que puede pedírsele sobre eso. Y la base de todo eso ha sido como el haber nacido de nuevo. Fíjense bien que en el versículo, en los versículos 8 dice: pero ahora dejad también vosotros estas cosas, y las detalla. Y la razón que da en el versículo 9 dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjense que la razón para hacer todas esas cosas es que ya ustedes se despojaron del viejo hombre con sus hechos. Eso quiere indicar que hubo un cambio. Y el versículo 7 dice, la segunda parte: en las cuales ustedes anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais por ellas. Eso implica que ya ustedes no viven conforme a ese detalle. Hubo un cambio radical que hace que nosotros no andemos en esas circunstancias. Y entonces, cuando nosotros recordamos, cuando la Biblia menciona la palabra viejo hombre, ¿de qué se está refiriendo? Y como muchos lo han definido, me encanta Sinclair Ferguson, dice: el viejo hombre es lo que éramos antes de nuestra unión con Cristo. El hombre que una vez fuimos, el hombre que éramos en Adán. Termina la cita. Eso quiere decir que nosotros éramos, tómale el apellido tuyo, yo voy a tomar el hermoso apellido de mi hermano y mío, de los de Salas. Los de Salas tienen una forma de ser, unido con la mezcla de Mañón. Eso da una mezcla horrible. Pero entonces ocurrió el dramático milagro de que Cristo nos transformó, nos hizo una nueva criatura. Eso quiere decir que pasamos al mundo de Estados Unidos o algo así. No, nada. Pero sí que hubo una transformación por el Espíritu Santo y se puso un dispositivo para que amáramos lo que antes odiábamos y que odiáramos lo que antes amamos. Y que ese principio es dominante. Eso quiere decir que Dios ha puesto de una manera como si fuera ese poder, como dice Romanos, que tuvo que hacer para hacer los cielos y la tierra, y lo tuvo que hacer en mayor grado así con Jesucristo para resucitarlo. Ese mismo poder tiene que hacer para resucitar a una persona muerta espiritualmente, para trasladarlo al reino de su amado Hijo. Y todo eso ocurrió con nosotros. Y ese viejo hombre aparece en pasajes paralelos de Colosenses, de Efesios capítulo 4, versículo 22. Y dice el Efesios 4, 22. Efesios y Colosenses son paralelos. Se le llama cartas de la prisión y tienen muchas similitudes en sus aplicaciones. Alguien parecería como si Pablo cogiera
en dos hojas y estuviera escribiendo de Efesios y estuviese escribiendo de Colosenses de manera paralela. Y en Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre que aparece en base a eso. Entonces, ese viejo hombre aparece también en Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y explicando este punto, nosotros entendemos, como dice Sinclair, aquellos que han muerto y han resucitado con Cristo a una vida nueva, ya no pueden vivir en el pecado. Si lo hicieran, estarían negando su nueva identidad. Somos el tipo de personas que han muerto al pecado. Y si hemos sido justificados del pecado, no podemos continuar viviendo como si aún estuviésemos bajo el pecado. Termina la cita. Eso quiere decir, toma el nombre que tú quieras. Yo pude haber nacido en un hogar cristiano. Eso no tiene, si lo único que tiene para el background o para el trasfondo, para la gracia de Dios trabajando con uno. Pero si conocimos a Jesús según la carne, como dice 2 Corintios 5, 16 y 17, ya no lo conocemos así. La base para nosotros trabajar en nuestros hábitos no cristianos es que ya nosotros somos una nueva creación, somos una nueva criatura y se nos ha dado el dispositivo para nosotros despojarnos, para nosotros luchar. Entonces, ¿cómo es posible? Ya lo crucificamos, pero se nos pide que lo sigamos despojando. ¿Cómo es eso? Se nos dice que ya lo crucificamos y nos dice que habiéndonos despojado, pero a la vez en Efesios capítulo 4 se nos dice que nos despojemos. ¿Cómo es? Bueno, tan sencillo como parece. Hubo un cambio radical y hubo una crucifixión de ese viejo hombre, pero nosotros tenemos que lo que ocurrió en el Calvario, lo que fue crucificado en unión con Cristo, esa misma situación tiene que reflejarse en nuestra vida diaria y en nuestra lucha contra el pecado. Hay algo que tiene que pasar. Y si están pasando los años y siguen pasando los años y tú sigues repitiendo el mismo pecado con la misma intensidad y con la misma cantidad y frecuencia de tiempo, yo te pregunto, ¿qué cambio es que Dios ha hecho en tu vida? ¿De qué tipo de naturaleza en unión con Cristo ocurrió contigo? Fíjense que en el mismo, los versículos 10 y 11 nos menciona en Colosenses que se produjo una renovación en nuestra propia mente. Es decir, que todo lo que nos va a decir se basa en algo que ocurrió cuando nosotros aceptamos a Cristo. O mejor dicho, cuando Cristo vino a nosotros con su gracia irresistible y nos transformó. Si nosotros leemos ese versículo que dicen, no mintáis los unos a los otros, versículo 9, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, ¿cómo nosotros nos despojamos? La idea es que eso ocurrió en la base, ¿no? Entonces la lucha contra el pecado, ese despojo que se menciona en Efesios capítulo 4, en Hebreos capítulo 12 y en primera de Pedro 1:21 los menciona que tenemos que producir un despojo. Eso nos vamos despojando cada día a la manera, como dice MacArthur, como quitándonos una ropa sucia. Y todos nosotros entendemos algo de eso.
MacArthur dice una palabra griega que se usa para aludir al acto de quitarse la ropa. Como alguien que se quita la ropa sucia, al final del día, los creyentes deben desechar los harapos inmundos de la vida vieja y llena de pecado. Yo no sé, cada uno tiene su costumbre y su modo de ser, nosotros respetamos mucho eso. Yo voy a dar una de las cosas que a mí me molestaba mucho y que me pasaba en la vida diaria y que puede pasarle a las otras personas. A mí me molesta mucho el olor a... ¿cómo se llama? Bueno, el mal olor en las axilas. El mal olor en las axilas. Cada quien puede estar esa cosa. Y siempre fue una lucha con respecto al trabajo en eso. Cuando yo era jovencito, tenía que tomar una guagua. Los que son viejos solamente lo pueden conocer eso. Una guagua, una chocín, rumbo que salía del mercado y que te traía donde mi familia hacia Los Minas. ¿Cuántos se recuerdan de eso? Se están detectando por la edad. La idea era que ese autobús salía precisamente, la parada que yo la tomaba era precisamente saliendo del mercado a las 6 o a las 7 de la noche. Ya usted se imagina, sin un solo lugar donde uno poder poner la mano, sino solamente arriba, ahí, así. En medio de todo eso, y con todos esos olores impregnados, cuando uno llegaba a su casa, y el baño sauna, porque imagínense, lo único que uno tenía que hacer era quitarse la camisa, o quitarse lo que fuera, y así mismito, ponerlo en la lavadora, porque si lo ponía en el cesto de la ropa sucia, contaminaba a todos los otros. O sea, eso es lo que Dios está diciendo, que a nosotros nos tiene que molestar tanto, como ese olor así, de tal manera que nos despojemos, nos quitemos de esa actitud, de esas cosas que no le agradan a Dios, y con la misma nariz así mismito lo hacemos. Pero como dice Paul Tripp, yo quisiera decir que siempre estoy con disposición de hacer la voluntad de Dios. Yo quisiera decir que siempre estoy satisfecho y con deseos de obedecer. Quisiera decir que nunca desobedezco y que nunca amo lo que Dios odia. Quisiera decir todo eso, pero lamentablemente no es verdad. Desde el Edén, el otro consejero nos dice que hay cosas que nosotros hacemos y esa nueva calidad de vida que nunca antes existió, y como un recién nacido está completo e inmadura, el hombre nuevo es completo, pero con capacidad y propensión de obedecer y desobedecer. Es realmente el nuevo hombre, o sea, los cristianos son los únicos que están en capacidad de obedecer y desobedecer. Por eso, como el primer lugar, yo voy a tratar el sujeto del despojo, la naturaleza del despojo. Con quien tengo que trabajar primero es con la ira y el enojo. Y tengo que hacerlo, en este caso, como es el primero que está en la lista de ese versículo 8, y es uno de mis pecados, con los cuales estamos trabajando cada vez más, y tengo que decirlo, porque es uno de los que de verdad uno está luchando. Pero porque estoy luchando con ello, quiere decir que no voy a decir lo que Dios dice. No, yo lo siento, tengo que decir lo que Dios dice, porque yo estoy luchando con ello. Pero yo le pregunto a Dios, ¿qué tú quieres que yo le diga? Y esto es lo que dice Él en su palabra, y tengo que decirlo. No puedo negarme. Es como un embajador
dice el rey esto, esto y esto. Puede ser que me equivoque, pero yo cuando hablo creo que lo que digo, dice aquí, dice el rey. Y el rey dice que hay que quitarse la ira y el enojo. En cualquiera de sus manifestaciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Dice Matthew Henry que la ira en este caso es un enfado habitual y que el enojo es una explosión pasional. Y cada uno de los comentaristas, MacArthur, Hendrickson, dijeron más o menos lo mismo, que cuando estamos hablando de ira, estamos mencionando como el conconcito que uno tiene, el Rocky que uno tiene, y el enojo es cuando uno explota. No debiera, yo lo entendí al revés, pero los tres dijeron que era eso. Y bueno, entonces, cuando estamos hablando de ira y de enojo, la Biblia nos llama, en el segundo punto, en la naturaleza de ese despojo, a quitarnos eso. Y lamentablemente, todos tenemos una forma en que eso nos afecta en alguna que otra manera. Y es por eso que la Biblia nos llama tanto a quitarnos eso. En Salmos 37, 8, solo quizá puedo quedarme en esos, porque es tanto su ramificación. Salmos 37, 8. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La Biblia, hay alguien que dice que cuando la Biblia exige algo es que Dios nos da la capacidad para poder vencer. Así que si Dios dice, deja la ira, es que tú puedes dejar la ira. Y yo quiero recordar, por 2 Timoteo 1:7, lo voy a recordar más tarde, que nosotros nos enojamos porque queremos, no porque no puedo controlarlo, es porque queremos. Usted se enoja porque usted quiere. Que el dispositivo de pecar, de mirar y seducir a una muchacha y querer acostarme con ella, es el mismo dispositivo en que habla que cuando me dicen algo que me hiere, el elemento volcán es lo que yo entiendo, que es la manera de yo, descargar o hacer valer lo que yo entiendo que sé. Y es lo mismo, pecado. No es que él es débil ni ella es débil, es pecado, es lo mismo. Y si tú eres salvado por la sangre de Cristo Jesús, eso quiere decir que tú puedes, porque tú tienes, como dice 2 de Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valor, de amor y de dominio propio. Hay personas que por alguna razón no han sido ejercitadas en trabajar y despojarse de la ira y reconocer que es un pecado y por eso se manifiesta de esa forma. Pero el hecho de que nosotros estemos trabajando con ello, el primer síntoma y la primera manera de resolver ese problema es reconociendo que es un pecado y que es mi pecado y que yo necesito trabajar. Algunas veces necesitaré ayuda para que me ayuden a trabajar con ese pecado si yo no me siento capaz de poder resolverlo. Pero de que es pecado, es pecado. No es una debilidad, es pecado. Cuando tú lo reconozcas y te des cuenta que si tú has sido salvado por la sangre de Cristo, puedes y eres tú el que decides o tú decides pecar. En base a eso vas a pedir la ayuda al Salvador que liberta pecadores y que está a disposición cada día de ayudarnos a salvarnos de nuestros pecados. Así que en base a eso, el libro de los Proverbios dice, Proverbios capítulo 19, versículo 19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Es una consecuencia como la ley de la gravedad. El de grande ira va a llevar pena, va a tener que lamentarlo, va a tener que lamentarlo.
Y cada uno en alguna forma lo manifiesta en la forma que lo manifiesta. La ira como un enfado habitual. En las personas más calladas se manifiesta con un hermetismo o un cierre de la comunicación con la pareja. Y usted ve que esa persona, y usted le dice, ¿pero qué te pasa? No, nada. ¿Pero yo te he hecho algo? No. Pero pasa el día, dime algo. Yo no tengo nada que decir. Pero si yo te hice algo, perdóname. Ah, tú reconociste que hiciste algo, ¿no, verdad? Con todos los problemas de comunicación, con todas las circunstancias, eso es ira. No explotaste como nosotros, pero hiciste lo mismo. Es pecado. Es pecado. Entonces, la Biblia nos llama a trabajar con nuestros pecados. Ni qué decir de nosotros lo que explotamos. Ya, yo pienso que estamos más que conocidos y sabemos que el asunto. El problema está en quedarnos decir que yo soy así y que los de Salas son así. El problema está en achacarlo a una actividad normal y no reconocerlo ni llamarlo por su nombre, pecado. Y peor todavía, que tú te enojas porque quieres. Entonces, si tomamos eso de base, podemos seguir trabajando con todos los otros versículos. Proverbios 29, 22. Si tú piensas por si acaso, qué bueno que fulano está aquí o qué vaina que fulano no estuvo aquí, no te preocupes que en alguna que otra forma nos va a tocar todito. Proverbio 29, 22. El hombre iracundo levanta contiendas, se entienda, pleitos, y el furioso muchas veces peca, muchas veces. Que uno de los problemas, a mí me pasó, a otros le pasa también, que como somos volcán, ¿verdad? A veces ni llegamos a escuchar a nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra hija, lo que sea, y arrojamos como un volcán lava y, ¿verdad? Toda una serie de cosas. El problema de los temperamentos de nosotros es que al ratico se nos pasó. Se nos pasó, hermano. Pensamos que ya todo también está tranquilo porque se nos pasó, ¿no? ¿Verdad? Ya, yo tenía que desahogarme. El problema fue, si usted se pudiera poner a ver, todo el cuarto, la habitación, los lugares alrededor donde usted ensució, ya usted sabe con qué cosa. Lamentablemente. ¿Cómo usted limpia ahora todo eso? Ese es el problema. Que el hombre iracundo levanta pleitos y el furioso muchas veces peca. Y ligado casi siempre, ese tipo de temperamento, tenemos otra contraparte, calladito o lo que sea, pero que no olvida casi. Y ahí hay problema. Porque nosotros hemos tirado fuego y lava. Se nos pasó. Pero y la esposa, y la hija, y el fulano que se quedó con la situación. Y hay maridos que incluso después quieren subir al lecho nupcial en la noche. Yo no sé por qué tú te pones así, porque ya eso pasó, eso fue en la mañana. Como si nada. La mujer no funciona así. Ni en la otra pareja tampoco funciona así. Ay, pero tú sí estás, tú ves.
Tú ves, pastor, él es o ella es la que está en problema, porque mire, no se quiere acercar conmigo. Mire lo que tú pero ya después que tú hiciste tú el tollazo, que hubo que buscar kilómetros de toilet, de papel, de toalla sanitaria. Ya no hay manera, hermano. Hay una frase, y todos nosotros salió en muchos de los sitios, yo creo que lo hemos escuchado esa historia. Un muchacho que era iracundo y que hacía muchos líos, y cada vez que él hacía un tollazo, el papá iba en una puerta de madera y clavaba un clavo. Y así fueron pasando el tiempo, y como es natural, como joven al fin, pasó el tiempo y fue madurando y se dio cuenta de todo lo tollo que había hecho. Y le fue a pedir perdón a su papá. En algunos dicen que eran 37, otros que eran 100. No importa la cantidad de clavos que fueran. La idea era que el papá le dijo: bueno, mijo, yo te perdoné, pero ahora hay que sacar todos esos clavos de la madera. Trabajo para el muchacho, quitar cada uno de esos clavos. Cuando terminó el trabajo le digo: papá, pero se quedó lleno de hoyo. Lo siento. Dios perdonó, pero las consecuencias muchas veces quedan ahí. Ya no se puede hacer más nada con los hoyos de la madera. Quizá alguno lo rellenaría, lo puliera. Y es que cuando nosotros entendamos lo desagradable que fue para nuestro Señor nuestros pecados de erupción volcánica, como todos los otros pecados, de tal manera que Cristo tuvo que venir a morir, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo horrible que es el pecado de la ira y del enojo. Ese enfado habitual de ira y el enojo, la explosión pasional, es como una amargura, decía MacArthur, profunda, que no se consume, y la actitud de desasosiego constante en el corazón de una persona. Y Henderson dice: es una indignación arraigada, un horno ardiente. Es un horno que se va formando. Algunas veces por mala información, algunas veces en el momento, y que ya vimos en nuestros padres, en algún familiar, y entendemos cuando éramos pequeños: esa es la manera como se me hace respetar. Hermano, eso es pecado, horrible pecado, que en el medio del cuerpo de Cristo no debe ser. Tenemos que luchar como un monstruo de 7 cabezas, y cada vez que aparece una cabeza de eso, darle en el medio de nosotros. Ese enojo que dice Hendriksen es una explosión turbulenta como un fuego. A diferencia de la ira justa y sosegada de Dios, este es un arranque súbito de enojo pecaminoso, y por lo general es la erupción que viene como resultado de esa ira reprimida. Termina la cita. Hermanos, tenemos que ponerle nombre al pecado. No es que yo soy así, es que es pecado. Es que eso es el mal olor de las axilas. Ese es todo el olor, el hedor del mercado con todas sus cosas. Y que nosotros tenemos que trabajar con ello. No vamos a seguir con los otros pecados. Seguimos en otra serie. Pero a manera de aplicación, ¿qué tenemos que hacer? Hay más pasajes, por eso yo no lo voy a entrar ahora. Primero, tienes que pedir al Espíritu Santo que te dé convicción para que veas el pecado como Dios lo ve, pecado. Si necesitas buscar una concordancia donde se habla de ira, de enojo, de personas que se airaron y las consecuencias que les llevó, búscala. No te quedes en la posición que tú estás. El que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Así que identifica tu pecado. Tienes que identificarlo. Tienes que, hasta que tú no lo veas como Dios lo ve, vas a tratar de justificarlo. Esa es una de las maneras desde el huerto del Edén que intentamos. Primero, nos escondemos ante el problema, como hizo Adán y Eva. Tercero, queremos taparlo con hojas de higuera cuando el problema tiene que enfrentarse. Tercer lugar, queremos decir que excusarnos al decir que tuve miedo y me escondí. Y en cuarto lugar, queremos decir que la mujer o la culpa, echarle la culpa a otra persona. No, hermano, usted se enoja porque quiere. Y las consecuencias de ese, tiene unas consecuencias horribles en usted y en los que lo rodean. Tienes que pedir a Jesucristo que te salve de ese pecado. Él es un gran salvador. Y Él no solo vino a salvarnos de la condenación del pecado, sino vino a salvarnos, dice, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, no dice del infierno, de sus pecados. Ese es el principal tan enemigo que tuvo que venir a la cruz del Calvario a morir por ello. Llévalo a la cruz ese pecado. Pero a partir de eso, y veas con los pasajes, si no, pídele a alguien que te lo haga ver. Entonces tú tienes que poner correctivos de lugar. Así como un doctor, la mayoría de los doctores, aquí tengo 2 doctores, nos dicen, cuando decimos, doctor, yo tengo un problema en tal sitio, ¿dónde es que usted tiene? Lo primero, como si fuera a hacerle una pregunta de dónde, cuándo, con qué frecuencia, todo eso. Yo, en mi caso, cada quien tendrá su manera. He descubierto, y todos lo sabemos, que al mediodía no se pueden discutir problemas de familia. Al mediodía hace mucho calor. Y son momentos donde se suben. Además, he descubierto que son momentos, también hay momentos cuando uno llega acabado de venir de la casa, tampoco son momentos para discutir de eso. Cuando se dice una cosa, yo me doy un baño, vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, uno tiene que buscar todos los métodos ligados para evitar, que dice que sin leña se apaga el fuego, y donde cesa el chismoso, cesa la contienda. Entonces, usted tiene que tratar de tomar las cosas con el paso adecuado, con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo. Recuerda, te lo voy a dejar de tarea. Segunda de Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de valor, de amor y de dominio propio. Tú tienes el dispositivo para no enojarte. Lo tienes, Dios te lo ha dado y por eso te lo exige. La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, cuando tú pienses en base a eso, tienes que pensar en que para Dios eso es un pecado horrible. Y como todos los otros vamos a seguir hablando acerca de eso, lo que Dios te dice es que te quites ese vestido, decidas quitártelo y luchar cada vez que aparezca. Y con la ayuda del Espíritu Santo, tú vas a seguir haciendo morir lo terrenal en ti. ¿Desaparecerá completamente? Nunca. Pensarás que por un momento ya desapareció. Y en un momento determinado, cuando menos piensas, sale. Oh, pero tenemos un gran Salvador, que nos promete que si vamos a la cruz y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú no has nacido de nuevo y si tú no eres cristiano, déjame decirte, tú nunca vas a poder vencer esos pecados. Los podrás maquillar, pero nunca podrás erradicarlos, ni nunca podrás luchar eficazmente con ellos, porque todo eso solo puede hacerlo Dios Espíritu Santo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que te invito, ven a donde Cristo,
Ven a Cristo con tus pecados. Ven a Él y dile que tú quieres. Tu nombre es Jesús, Salvador. Sálvame de esos pecados. Yo quiero ir a donde ti. Yo quiero ser un hijo tuyo para que tú pongas esos dispositivos en mí y yo poder seguir luchando contra los pecados que a ti no te agradan. Que el Señor te dé triunfos en esta semana luchando contra tu pecado remanente. Oremos. Oh Padre Celestial, gracias porque Jesús triunfó sobre la muerte y triunfó sobre todos esos pecados que fueron puestos sobre sus hombros. Oh Padre, gracias porque nos identificaste con Cristo y ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Gracias por esa nueva naturaleza. Y Padre, ayúdanos a convertir en realidad lo que ya fue un hecho, la crucifixión del viejo hombre. Ayúdanos a revestirnos del nuevo y a luchar e implantar esas gracias que de verdad necesitan seguir siendo fortalecidas en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.